Muy buenos días, Alexis, Licenia y a toda la audiencia de Radio Quito. Pues bueno, de Radio Pichincha, perdón, me quedé pensando en Quito, Radio Pichincha. A ver, hay tres dictámenes de la Corte Constitucional que básicamente realiza la Corte un control de constitucionalidad. En el caso de la consulta popular es importante señalar el control de constitucionalidad que realizó tiene que ver con la forma, los considerandos, la pregunta, los anexos, si los mandatos dispuestos son o no acorde a la Constitución. En el caso de la enmienda de la Constitución, lo que la Corte ha resuelto es precisamente la vía por medio de la cual esto se va a canalizar. Y en efecto, la Corte ha dicho que de las preguntas propuestas por el presidente de enmienda constitucional, cuatro sí corresponden a esa vía. Señaló que dos no corresponderían a esa vía y estamos entonces pendientes del control formal, es decir, básicamente analizar que las preguntas no sean, que no sean confusas, que no se presten para confusiones, básicamente los derechos de libertad del elector. Entonces, en esa línea va a haber una consulta popular de tipo plebiscitario, es decir, vamos a dar mandatos o se va a analizar si la ciudadanía le da o no a Daniel Noboa mandatos para hacer, como presentar proyectos de ley, como se establecen en las preguntas de consulta popular. Y por otro lado, si es que supera el segundo control de la Corte Constitucional estas cuatro preguntas de enmienda, entonces iremos a un referéndum de la Constitución, es decir, ya aprobar el cambio normativo de la Constitución. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. De lo que estaba revisando, hay algunas, como por ejemplo el incremento de penas o el obligar a que los detenidos y procesados por estos casos cumplan la totalidad de la pena en cárcel y no puedan acogerse a otro tipo de beneficios como la prelibertad y demás. Digo, ¿no sería más fácil que esas, y que la Corte mismo sea la que sugiera aquello, que ese tipo de propuestas el presidente las tramite vía Asamblea Nacional? Digo, ¿no es más fácil hacer una reforma al COIP a través de la Asamblea que ir a una consulta popular? De hecho, sí, efectivamente lo que correspondería, y si es que inclusive, Alexis, si es que inclusive hubiesen superado el control de la Corte, pues finalmente lo que correspondería era que el presidente envíe un proyecto y que se remita a la Asamblea. Tal vez y yo pensando desde el punto de vista del Ejecutivo, ¿por qué decidió haber planteado así la primera tanda de preguntas de la consulta popular? Por los defectos, es decir, si eventualmente esto no era tramitado en el término de 60 días Ujú. como él proponía, podía realizarse ahí sí, un referéndum normativo señalando precisamente que la Asamblea no ha tratado las reformas planteadas y aprobadas a través de una consulta popular, por ejemplo. Ujú. Ese hubiese sido tal vez uno de los defectos, pero lo que la Corte le dice es al negarle el paso de la pregunta que su capacidad, sus competencias constitucionales no se ven mermadas a la luz de lo que él puede plantear como colegislador, como con capacidad de iniciativa legislativa amplia. Doctor Aguirre, de estas 10 preguntas que han sido aprobadas, una vez que superen todos los controles constitucionales, ¿hay alguna de aplicación directa o de estas todas? Las primeras 6 o las 4, no sé, o todas, tienen necesariamente que regresar a la Asamblea Nacional para que a través de la Asamblea Nacional se tramiten y se reformen lo que se tenga que reformar. ¿No hay una que sea de aplicación directa? Las enmiendas de la Constitución son cambios constitucionales y, bueno, un es cambio inclusive legal, la que tiene que ver con el trabajo por horas. Esa de aprobarse, pues básicamente modifica inmediatamente el ordenamiento jurídico. Las que tienen que ver con enmienda de la Constitución tienen efecto directo. ¿Cuáles son las que tienen efecto directo? La creación de judicaturas constitucionales, que pues esto se estableció y si es aprobado, pues ya será una norma constitucional que simplemente tenga que ejecutar el Consejo de la Judicatura, para lo cual deberá requerir un presupuesto también del Ejecutivo. Otra pregunta que es inmediata es la de la extradición, es decir, se cambiará la Constitución y se permitirá la extradición de ecuatorianos, artículo 79 de la Constitución. Por otro lado, también la que tiene que ver con de aprobarse, entonces también se permitiría que se puedan negociar tratados en los cuales sea posible establecer cláusulas de arbitraje
y finalmente pues la de los contratos por horas. Son esas las que tienen un efecto inmediato. Ujú. Toda consulta popular requiere de acciones, no, en algunos casos pues puede ser como esto que puede ocurrir, es decir, enviarle a la asamblea un proyecto de ley. Otros casos puede ser, por ejemplo, no sé, la creación de una comisión, en fin, pueden Ujú. ser distintos mandatos los que se disponen a través de consulta popular que tienen que ver con las 6 preguntas, pero las 4 sí tienen que ver con un efecto inmediato. Se cambia de aprobarse una vez publicadas los resultados, pues estas quedan en la Constitución. Se cambia automáticamente los artículos de la Constitución. Es decir, con la votación popular, si la mayoría de los ciudadanos decide que está de acuerdo con esas 4 interrogantes que son de referéndum, son de aplicación inmediata. No tienen que volver a la asamblea y la asamblea convocar otro referéndum para ratificarlos. Es inmediato. Efectivamente, esos cambios son inmediatos. Publicados una vez en el registro oficial, esto se cambia automáticamente en la Constitución. ¿Y cuál de esas tendrá que pasar por la Asamblea o ninguna a través de, digamos, reformas legales? Como para ir normando además, ¿no? La que tiene que ver con reformas legales son básicamente algunas preguntas de la consulta popular. Ujú, Recuerda, Alexis, esta pregunta que se establece el endurecimiento de penas. Por ejemplo, ahí se establece precisamente que el presidente enviará un proyecto de ley y este proyecto de ley tendrá que ser tramitado básicamente por la Asamblea, todas las reformas que tienen que ver con el COIP. ujú. Esa es claramente una consulta popular, pero las 4 enmiendas de la Constitución, esas son cambios automáticos. De hecho, si ustedes se fijan en el cambio del contrato por horas, inclusive se incluyen reformas legales. Básicamente lo que ocurrió en 2011 cuando se planteó el cambio de la estructura del Consejo de la Judicatura, se propuso el cambio de la Constitución y también del Código Orgánico de la Función Judicial. En este caso, entonces, lo que se propone es el cambio de la Constitución, el artículo pertinente y además las reformas que vienen dadas con el Código Laboral, que básicamente viabilizarían el cambio de la Constitución. Y en el caso del empleo por horas, digamos, siendo los derechos de los trabajadores irrenunciables y demás, eh, sí sorprende un poco que la Corte Constitucional haya dado luz verde a esa pregunta. ¿Qué interpretación le da usted justamente al pronunciamiento de la Corte en materia de derecho de los trabajadores? Y me parece a mí que lo que está haciendo la Corte es aplicando precedentes. Ujú, Alexis, recuerde usted que en 2014 también se planteó otra enmienda, esta por parte de los asambleístas, recordarán ustedes, y ahí se establecía que todos los trabajadores del sector público iban a pasar a la LOSEP, que ya no iba a haber esta distinción entre obreros y servidores públicos. Muchos precisamente se opusieron, habida cuenta de que esto significaba un retroceso en los derechos de los trabajadores, habida cuenta de que los servidores públicos no tienen dos derechos, el de huelga y el derecho a la sindicalización. ujú, Entonces, la Corte en su momento ya consideró que esto no era un retroceso, que esto podía ser un cambio dentro de la lógica de la uniformidad y permitió ese cambio en 2014, que recordaremos fue un cambio, una enmienda constitucional a cargo de la Asamblea Nacional. Hubo 2 debates, en medio hubo un año, se aprobó en la Asamblea y se cambió la Constitución. Este cambio fue revertido en 2018 a través de la sentencia de la Corte Constitucional de la inconstitucionalidad por cómo había sido adoptada la decisión en el Pleno de la Asamblea. ¿Por ujú. qué quiero hacer referencia a esto? Porque la Corte, cuando ha analizado los cambios de la Constitución relativos a los derechos de los trabajadores, no ha tenido un estándar muy riguroso. Ya lo hizo en 2014, la anterior Corte, esta Corte lo está haciendo ahora en este año. Hace una consideración precisamente de que no es regresivo y no es regresivo porque aquellas personas que ya tienen un contrato con su empleador no podrían someterse a esta modalidad. Entonces, la Corte dice no es regresivo porque aquellas personas que ya tienen un contrato, pues esto no se les vería disminuido, son nuevas formas que se estarían incrementando, que estarían generando mayores posibilidades de otras formas de empleo. Pero ya tenemos antecedentes, doctora Aguirre, en el sentido de la ley humanitaria, por ejemplo, decían que sí, que todo va a regir después, que no se van a perjudicar los que ya tenían contratos. Pero ¿qué fue lo que terminó ocurriendo? Se dieron por finalizados esos contratos, se crearon nuevos bajo las actuales, bajo las condiciones de ese entonces la ley humanitaria. ¿Eso también va a terminar ocurriendo en esta ocasión? ¿O podría Espera, ocurrir en esta ocasión también?
O sea, no tenemos Esperemos ninguna que garantía de que no sea así. y para eso, por ejemplo, se requiere precisamente de una regulación muy rigurosa por parte del legislador en el Código Orgánico de la Función Judicial. ¿Para qué? Para impedir, por ejemplo, entonces que se utilicen, por ejemplo, empresas asociadas o afines para poder modificar los contratos. Es decir, lamentablemente estamos en una incultura, en un proceso de involución, ¿no? De evolución, de desconocimiento de las normas. Y también hay que decirlo, lamentablemente se vive en un momento en el que se busca hacerle trampa o buscarle la letra chiquita a a las normas. Entonces, ahí me parece a mí que tiene que haber mucha sagacidad por parte del legislador precisamente para buscar evitar que estas circunstancias se den y también corresponderá al Ministerio de Trabajo que tenga un férreo compromiso con la aplicación en el sentido que se está aprobando para evitar precisamente que se puedan utilizar estas malas prácticas, como bien lo señala, y evitar entonces de esa manera que las personas que tienen ya un régimen puedan ser cambiadas a otro régimen sin su voluntad. Ahora, ¿podría ser que el presidente en los próximos días, una vez que conocido el pronunciamiento de la Corte, insista en plantear las mismas preguntas o los mismos temas de manera distinta, quizás cumpliendo con los requisitos de constitucionalidad que exige la Corte, o plantee otros temas, etcétera? ¿Cómo vamos en tema de tiempos y cuándo podría estar ya, digamos, pasada en blanco la consulta y el referendo, y cuándo podría ser organizado por el Consejo Nacional Electoral, doctora? A ver, si todo lo que está pendiente de decisión del pueblo, porque recordemos también que está pendiente de decisión del pueblo la reforma constitucional del artículo 158 de la Constitución que se Ujú. inició en el gobierno de Guillermo Lazo. Reforma constitucional, recordemos un poco para que la ciudadanía tenga conocimiento, el apoyo de Fuerzas Armadas a Policía Nacional en acciones de orden interno. Ujú. Lo Y que fue, esto, fue aprobado en diciembre del año pasado por la Asamblea, ¿no? efectivamente. Esto fue presentado en su momento por el presidente como una enmienda, por el presidente Lazo como una enmienda, la Corte le dijo que no, lo presentó como reforma parcial, la Corte dio paso, se dieron los dos debates en la Asamblea y efectivamente, como usted bien lo señala, fue aprobado por la Asamblea en diciembre. Se realiza el control de constitucionalidad de la convocatoria a referéndum y entonces tenemos el primer pronunciamiento que sería precisamente este, que estaría pendiente o estaría suspenso de las otras decisiones de la Corte. Lo de la consulta popular ya está listo, esto es cuestión entonces de que se remita, que el presidente remita al CNE y se realice la convocatoria. En el caso de la enmienda, como le comento, falta el control de la convocatoria, que para esto la Corte ha dicho que tiene 20 días. Y el presidente podría o no enviar. Bueno, si el presidente quiere que este pronunciamiento popular, consulta popular, plebiscitaria y referendo de la Constitución se dé en el mes de marzo o la primera semana máximo de abril, pues creo que ya no tendría tiempo para enviar ninguna otra pregunta. Si el presidente quiere enviar alguna pregunta de tipo consulta popular y tal vez la Corte es coherente y consciente con los tiempos que se está viviendo, pues posiblemente pudiese empatar el pronunciamiento respecto a la convocatoria de la enmienda de la Constitución y también esta posible pregunta. Pero creo que ya es bastante, ya hay bastantes temas, son 10 temas, no son pocos, y también en comunicación política, pues esto también pesa. La gente tiene que conocer y tiene que saber de qué se trata este pronunciamiento y para ello entonces se van a requerir recursos. Doctora Aguirre, insistir nuevamente en el tema de la extradición cuando esta fue ya una pregunta, una consulta anterior en el gobierno del presidente Guillermo Lazo, que recibió el no de los ciudadanos. ¿Cuántas veces se puede insistir en lo mismo por un lado y por otro? ¿Qué significan estas judicaturas especializadas en materia constitucional? Y ahí, ¿cómo se diferencia el rol de esas judicaturas con los de la Corte Constitucional? Empiezo por la primera pregunta. ¿Cuál es? Primero, no es la misma pregunta de Guillermo Lazo, eso sí es importante tener presente. Guillermo Lazo planteaba que la extradición siga siendo la regla general y que sea la excepción la extradición para casos de delitos de narcotráfico. Lo que se está planteando por parte del presidente Noboa es que la regla general sea la extradición, es decir, que está prohibida la extradición.
¿En qué casos no cabe la extradición? Bueno, las reglas de derecho internacional público. Las reglas de derecho internacional público señalan que, pues bueno, no hay extradición cuando el país requiriente, en el país requiriente, por ejemplo, exista pena de muerte, sea un perseguido por delitos políticos, por ejemplo, no exista el debido proceso legal o pueda ser sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Entonces, en esa línea no habría, por ejemplo, extradición para ecuatorianos cuando existen estas circunstancias. De ahí en todo lo demás, por cualquier delito podría existir extradición. Ujú. ¿Cuántas veces se puede insistir? Bueno, en nuestro país, lamentablemente, y digo lamentablemente porque no hemos tenido la capacidad de analizar los temas más allá del proponente, los pronunciamientos del pueblo han estado ligados a la popularidad del mandatario. Y piense usted, por ejemplo, en lo que ocurrió con Guillermo Lasso. Más allá de que algunas preguntas hubieran sido sensatas para algunas personas, pues era un tema de el rechazo al presidente, que al punto tuvo que inclusive disolver la asamblea, es decir, él no estaba en su mejor momento político. Y otros ejemplos, piense usted lo ocurrido, por ejemplo, en el 86, cuando el presidente León Febres Cordero propuso a través de una consulta popular que se permita a los independientes candidatizarse. Y esto fue negado porque ya no, se encontraba en el ocaso de su mandato, existía gran rechazo a su presidencia y cuando esto es propuesto por Sixto Durán Ballén en el apogeo de su presidencia, pues esta misma pregunta, esta exactamente la misma pregunta, fue aprobada en una consulta popular. ¿Qué quiero decirle con esto? Bueno, ¿cuántas veces se puede insistir? Aquí me parece a mí que hay que partir de que no es la misma pregunta, no serían los mismos efectos, insisto, porque Ujú. vuelvo a esta reflexión, aquí sería la regla general. Y también me imagino yo que el presidente evaluó precisamente las circunstancias en las que nos encontramos, es decir, Ujú. la declaración de un conflicto armado no internacional, un conflicto armado interno, es una situación muy sensible, las circunstancias de seguridad son apremiantes, hay una necesidad social de seguridad y pues se considera que este tema sí es una forma de inhibir, es un desincentivo a actividades que tienen que ver con delito transnacional principalmente narcotráfico, con lo cual, pues, pretende modificar la Constitución, esta norma que ha estado desde 1945 Ujú. en nuestro ordenamiento constitucional. Ahora, para que aplique el tema de la extradición, y este es un debate que, digamos, sobre el cual se viene conversando mucho desde la consulta de febrero del año pasado, ¿no? Para que exista la extradición tiene que haber un país que solicite precisamente la presencia de X ciudadano ecuatoriano en su territorio. ¿Cuántos capos del narcotráfico ecuatoriano son solicitados por la justicia de Estados Unidos? Bueno, a ver, habrá que, y me parece a mí que este es un tema interesante a ser analizado. ¿Cuántos han sido requeridos? Pues lamentablemente de esto no tenemos Un una data registro. que Ujú. nos permita señalar cuántos han sido requeridos. Y ojo, no porque, y esto es importante señalarlo, no porque no se permitía la extradición de ecuatorianos, porque hay que señalar algo que también es importante. Si bien antes, o actualmente más bien dicho, en la Constitución se prohíbe la extradición, los países requirientes, es decir, el país que solicita a un ecuatoriano, pues en este caso el presidente de la Corte Nacional de Justicia tiene que señalar que la Constitución lo prohíbe, pero el Estado ecuatoriano se compromete a iniciar las acciones legales para sancionar a esta persona que está siendo requerida en el exterior. Entonces, esta data, por ejemplo, podría ser interesante a la luz de entender cuán efectiva sería esta norma, cuán disuasiva sería esta norma para aquellas personas que están cometiendo estos delitos que tienen efectos transnacionales. ¿Y por qué insisto en esto? Porque la extradición tiene que ver con, y como usted bien lo señaló, con un Estado que requiere a un ecuatoriano porque los delitos que ha cometido tienen efectos en su territorio. Es decir, si el ecuatoriano comete delitos aquí en el Ecuador, no va a ser extraditado a Estados Unidos porque pues Estados Unidos no tiene jurisdicción ni competencia para juzgar.
No obstante, si por ejemplo este delito, como delitos de narcotráfico o delincuencia transnacional, tienen efectos en México, en Estados Unidos, en Canadá, pues ahí sí, de aprobarse esta enmienda, podrían ser requeridos por estos estados cuando se inicie un proceso judicial en su contra. Doctora Aguirre, sobre las judicaturas constitucionales, ¿cómo funcionan? ¿Qué significan? ¿Qué competencias van a tener? Pues básicamente las competencias que a día de hoy tienen los jueces de instancia y apelación. Las judicaturas constitucionales ha sido una necesidad que se ha planteado desde el ejercicio profesional y inclusive lo puedo decir también desde la academia. ¿Por qué? Porque la norma legal que permite o que establece que todos los jueces sean jueces constitucionales que conozcan y resuelvan acción de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a la información pública y medidas cautelares, ha generado un abuso de las garantías y en esto también tenemos que ser honestos, un abuso por parte de abogados que han intentado desnaturalizar a las garantías y por otro lado también de jueces que desconocen de procesos constitucionales. Con las judicaturas constitucionales, y esto me parece a mí que es un acierto, es una necesidad que se tiene, inclusive para identificar a aquellos jueces que pues han dado medidas cautelares a la carta, medidas cautelares contrarias al ordenamiento jurídico, disponiendo que se deje sin efecto decisiones judiciales, lo cual está prohibido por la ley. O sea, ni siquiera era necesario que se sancione a estos jueces, ni siquiera era necesario recordarles que esto resulta totalmente contrario a la lógica jurídica porque había prohibición expresa, no obstante así lo hicieron. O estos habeas corpus a la carta, o estas acciones de protección también muy dudosas. Lo que se pretende es precisamente que existan jueces especializados y no solo con la especialización, sino también esto es posible y beneficiaría a la justicia constitucional porque es posible identificar quiénes son los juzgadores. Es decir, yo ya sé que en X cantón el juez es X persona, el juez constitucional, y tiene este criterio. Además, también para la Corte Constitucional va a ser de una manera mucho más sencilla la capacitación en materia de garantías, porque sí, ahí sí pueden tener un espacio cerrado en el cual puedan tener diálogos abiertos y frontales para la comunicación. Fíjese usted que va a ser es mucho más difícil que la Corte Constitucional pueda ser didáctica, pedagógica para todos los jueces del país en materia de garantías que para un grupo en específico. Yo creo que esto en gran medida va a ayudar a la justicia constitucional y pues efectivamente esto no va a de ninguna manera menoscabar las competencias de la Corte Constitucional porque son totalmente diferentes las competencias de control e interpretación que tiene la Corte como última instancia y de estos jueces en materia de garantías de protección de los derechos de los ciudadanos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, muy gentil por habernos acompañado. Tal vez nada más una última inquietud respecto al tema del arbitraje internacional. Con esta pregunta, ¿qué va a cambiar de la situación que tenemos ahora, más tomando en cuenta que lamentablemente en los arbitrajes internacionales pues siempre han resultado contrarios a los intereses del Estado? Con esta pregunta lo que se va a permitir es precisamente que se puedan incluir en los tratados internacionales la posibilidad de arbitraje internacional. De hecho, a mí me parece que la Corte ya dio visos de que efectivamente esta pregunta iba a resultar en este sentido, porque recordarán ustedes que en 2022 la Corte Constitucional aprobó la suscripción del tratado de la CIADI, Ujú. bajo el argumento de que pues no se estaba estableciendo ninguna competencia específica respecto del arbitramiento, pero ciertamente ya se estaba abriendo el camino para este debate. Ujú. Esta es una cuestión que tiene que ver en la política internacional que adopta el presidente de la República. En su momento se constitucionalizó esta prohibición dada la ideología de quien estaba proponiendo. En este momento se verifica precisamente que esta norma se incluya para facilitar la entrada de capitales, la negociación de estos tratados internacionales. Yo estimo como constitucionalista que estos son temas que no deberían estar en la Constitución, De ni la acuerdo. prohibición ni la permisión. ¿Por qué? Porque tienen que ver con política económica del presidente, de quien está tratando de imponer o imprimir una política económica exterior. Al Yo me final, preguntaría, doctor, adicionalmente, coincidiendo además con lo que usted dice, ¿cuántos de los 18 millones de ecuatorianos
digamos, sabrían a ciencia cierta el fondo de este tema. ¿Cuántos están informados sobre la forma de operar, etcétera, etcétera, de un centro de arbitraje, de las inversiones? Me parece a mí que sí, que no debería ser consultado y que si el presidente quiere debería ser una decisión de su gobierno. Sí, es del haber incluido Ajá, temas de una política, de imprimir una política económica ujú, y que esto en muchas ocasiones pues genera que el pueblo se esté pronunciando sobre ujú. temas eminentemente técnicos sobre los cuales posiblemente no No tenga conoce. conocimiento Así es. y pues se da un velo o se quiere cubrir con esta ilusión de la democracia. Me Así es. parece que esto democráticamente es más responsable que los presidentes asuman como una política económica Ujú. que incluir este tipo de normas constitucionales. Pero bueno, ya que está en la Constitución, entonces se va a cambiar y esto, insisto, depende también de la visión económica que cada gobierno esté imprimiendo. Ujú. Muy bien, ahora sí, muchísimas gracias, doctora, muy gentil. Muy amable. Un fuerte abrazo. Muchísimas Gracias. gracias, un buen día y buen inicio de semana. Lo propio para usted. La doctora Pamela Aguirre, abogada constitucionalista que ha estado con nosotros, 8:44. Una pausa, no se vayan, que regresamos para conversar sobre los recursos en las instituciones de educación superior, específicamente en la Politécnica Nacional.